José, contaba anoche incluso el propio Vasco de Mendiguren, que les había llamado la atención a ellos, que en un momento determinado de la sesión de ayer, Elisa Carrió se levanta de su butaca y va hacia las butacas del Frente para la Victoria y empieza a charlar con varios diputados. Después nos enteramos que en realidad lo que estaba diciéndoles personalmente Carrió a los diputados, que ella no estaba detrás de la persecución a Cristina Kirchner, que ella nunca se había valido de la venganza ni de la persecución, pegándole también a lo de Bonadío de ayer. Extraño, ¿no? Muy extraño. Pero ayer también Carrió, yo lo comenté aquí, lo anticipé, estuvo muy dura denunciando un acuerdo entre Frente para la Victoria y Cambiemos por Malcorra. Escuche lo que decía. Voy a plantear una cuestión de privilegio contra los diputados Carmona del Frente para la Victoria y González de Cambiemos. Lamentablemente me he enterado, con motivo de este cuestionamiento, que hubo un acuerdo entre algunos diputados de Cambiemos y del Frente para la Victoria para no hacerle una pregunta a la señora canciller. Y esto se hizo a espaldas de la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero en 20 años no he participado de ningún acuerdo de silencio, ni cuando estaba en el bloque radical, ni después en la coalición cívica. Y estoy dispuesta a firmar el pedido de informe, pero que sepa toda la Cámara que la que ha sido agraviada es la presidencia y todos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, que de buena fe creíamos que no había acuerdos secretos en esta Cámara de Diputados, que se tome la gravedad institucional del asunto y que se resuelva con urgencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, la denuncia que hace Carrió, incluso en contra del propio gobierno, es porque desde hace ya mucho tiempo que poco se ha hablado de una denuncia que tiene la actual canciller argentina, Susana Malcorra, cuando era integrante de la ONU, sobre encubrimiento por violaciones de los derechos humanos de los cascos azules. Exactamente. Que esto es lo que se la en África, acusa, ¿no? Exactamente. Y hay como, no que ella participó directamente, obviamente, no, ella es pero como que ella no denunció, claro, cuando estaba en la ONU no denunció estas supuestas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y esto es lo que ayer denuncia Carrió, como que había un acuerdo para no tocar ese tema en la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados. Bien, estadísticas nada positivas para el segundo semestre sobre índices de la economía a la Argentina. Se conoció el primer semestre, mejor dicho, para el primer semestre de este año, la cantidad de restaurantes que cerraron en la ciudad de Buenos Aires. Mire, mire. En lo que va del año, 400 locales de restaurante han cerrado en la ciudad de Buenos Aires. La rentabilidad del sector cayó del 15 al 2% en lo que va del año 2016. En el 2015 se habían registrado 260 cierres. Hubo después 100 aperturas. Restaurante en crisis, por ejemplo, La Chacra de Returo, Arturito en el centro, Chiquín, tradicional en el centro, Ceviche de Palermo, La Robla, que es una cooperativa recuperada por trabajadores, sucursales del centro, y Puerto Madero, y hay muchos más. Hay muchos más. Esto lo que no lo está denunciando Barrio Nuevo, que es el secretario del gremio gastronómico. No, lo denuncian los propios dueños de restaurante, que están viendo caer notablemente. A esto se suma los locales de comercios que han cerrado durante el mes de junio. 5.000 locales de comercio en toda la República Argentina, de pequeños comercios que han cerrado, marcando realmente un impacto muy negativo. Bueno, enseguida estamos con Sergio Massa, Hoy por hoy es el dirigente político con mejor imagen positiva en la Argentina, que se proyecta. ¿Cómo se vive con todo este tema del tarifazo?
Sergio, Con mucha buenas noches. preocupación. Buenas noches. Y en la provincia, sobre todo, es tremendo cómo está llegando este nivel. La gente está desesperada. Yo recién vengo de estar en Villarino, en el sur, sudeste de la provincia de Buenos Aires, casi donde termina la provincia. Y había gente también de Patagones. Y no solamente eso, las empresas están destruyendo derechos que habían sido derechos que históricamente se adquirieron. La zona patagónica, que era un derecho, una conquista que permitía que pagaran la mitad de la tarifa, Claro. la han pasado por arriba la empresa EDES, pero es la actitud que vemos en la mayoría de los concesionarios de servicios de luz, de gas, porque básicamente lo que sienten es que les han dado vía libre, libre Claro. albedrío, se sienten poderosos y se llevan por delante al usuario. Nosotros intentamos que el ministro Aranguren se sentara en la Comisión de Defensa del Consumidor, la presidenta es Liliana Schwinn, prefirió ir al Senado bajo el argumento de que la diputada Schwinn tenía demasiadas presentaciones y reclamos contra el ministerio, como si eso fuera a cambiar nuestra posición. Lo que tienen que saber es que cada peso que le sacan del bolsillo a una familia, cada peso que le sacan del bolsillo a una pyme, con tarifas, concentran el ingreso en la Argentina y destruyen el funcionamiento de nuestra economía. O sea, si no paran la pelota, si no revisan los acuerdos sector por sector y además revisamos los contratos sector por sector, lo que vamos a tener es a concesionarios de servicios públicos ricos, con pequeñas y medianas empresas pobres y con familias cada vez más pobres. Entonces, el gobierno debe parar la pelota porque además, si quiere un segundo semestre floreciente, lo primero que tiene que hacer es frenar esta animalada que hicieron con el tarifazo, que como dije el primer día, entraron a un quirófano en el que había que operar y en lugar de usar un bisturí, usaron una motosierra. Diputado, Ahora, usted... pero seguita, ahora sí. Vamos a hablar con Alejandra, así ya la vamos despidiendo y tenemos mucho para hablar con Sergio Massa. Perfecto. Y después estamos con Edgardo De Petri, también hay mucho para hablar con De Petri, que también ustedes han pedido por estos tarifazos, ¿no? Sin éxito. Totalmente. Que vuelvan las audiencias que nunca hicieron. Totalmente. Sí, ¿Eh? también hemos hecho en la justicia reclamos y hay varios jueces Sí. que han planteado que Bueno. hay que retrotraer. Alejandra, a ver, trajo ahí, ya nos explicó cuál es la situación. Me imagino la reacción, Terrible, ¿eh? terrible. Porque digo, es impagable. Sí, absolutamente impagable. Prácticamente lo que tengo que pagar de factura es mi sueldo del hospital. Esto es lo que te llegó. Sí. 15, ¿qué es? A Me ver, llegó es 11.313,63. pesos con 63 es lo que me llegó, y lo que me había llegado el año pasado por el mismo periodo era 2.493,21. Ajá. Realmente me resulta... ¿Tenés las dos facturas Tengo acá? las dos Ahí, facturas ahí. acá. Sí, sí. A ver, ¿a qué cámara la puede mostrar? A ver, permitime. Ahí, mostrala, Mariano. Ahí tienen las dos facturas justamente para comparar, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se paga en la provincia de Buenos Aires? ¿Mensual o bimestral? Supongo que está mensual, ahora están dos cuotas aparentemente. Una Sí. cuota que se pagaría en julio y una segunda cuota que se pagaría en agosto. En agosto. Ajá. Está dividida en las dos ¿Pudiste cuotas. hacer algún reclamo a las Lo que pasa compañías? que no, yo lo que vi era que lo que se estaba cobrando el metro cuadrado, y vi que de 1 y pico pasó a 5 y pico, con lo que deduzco que ahí está el incremento. Y además yo soy una profesional, o sea, yo no entro dentro de ninguna tarifa social, soy jefa de hogar porque tengo a cargo la tenencia de mis 2 hijas, entonces realmente no tengo ninguna posibilidad, no tengo ningún jubilado en casa y no entro dentro de ninguna de las posibilidades. Ahora, si yo, que estudié muchos años de facultad, que soy profesional, que trabajo en un hospital, que trabajo en un consultorio, me veo con esta dificultad, no me puedo ni siquiera imaginar la dificultad que tiene la gente todos los días en la calle, todos los días en La los gente que está más barrios, desprotegida. la gente que está más desprotegida. Por eso quisimos hoy sintetizar en tu factura, pues durante toda la semana, a ver, uno realmente cuando habla con los oyentes en la radio de la mañana te vas enterando de mucho. Esta semana realmente empezaron el lunes y hoy se acrecentaron los llamados en la radio, era desesperada la gente. Nos contó, así como vos contás el caso de 11.000, aquí Germán Prolowski contaba también de su caso.
8.300 le llegó también desesperado nuestro compañero. Digo, son realmente tarifas impagables, como lo estás diciendo vos. Además yo tengo una casa pequeña de 160 metros, o sea, es una casa mediana, no es tampoco un caserón, no es una mansión, no tengo pileta climatizada, no tengo losa radiante, tengo simplemente un sistema de calefacción seguro a través de agua caliente, Claro. nada más, y no es... No que tenés tengo- una caldera. No tengo tenés, como se dice habitualmente, la chancha que usan muchos por ahí, ¿no? Que tienen la chancha de gas para tener mayor inyección de gas. Digo, Para tenés nada. ¿qué vendría a ser? ¿Losa radiante? No, eso, no tengo losa tampoco. radiante, no, Tampoco porque losa gasta radiante. más. Radiadores. La losa radiante tengo radiadores. La Ajá. casa tenía losa radiante y yo la cambié por radiadores justamente para ahorrar en el consumo. Igual lo que dice Alejandra es interesante porque más allá de su situación, que ella, como dice, es una profesional, trabaja en un hospital, tiene su consultorio, o sea, la situación de ella es desesperante, pero imagínate la gente que está más Ay, lo desprotegida. que le llegan O sea, 2.000, 2.500 o 3.000 eso pesos. es lo interesante de lo que plantea ella, porque no es que se está mirando su propio no, ombligo no. y se queja de su problema, sino que lo está haciendo algo mucho más expansivo del drama que están viviendo muchas familias Sí, sí, argentinas. sí, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algún pedido? ¿Vas a hacer alguna demanda? ¿Vas a organizarte con los vecinos como pasó en Villa Gesell para Estuve hacer un hablando con pedido? algunos vecinos de mi barrio. ¿Les llegó tarifas similares? Les llegó tarifas similares Apa. y bueno, y la verdad es que todavía no llegaron tampoco todas las No. facturas. O sea, están llegando en este momento. Hay mucha gente que todavía no le llegaron. Hoy hablé con mi hermano que tiene losa radiante y está desesperado, todavía no le llegó. Está temblando. Está temblando, tal cual. Bueno, la verdad que uno está como muy desorientado, paralizado. Anoche, sinceramente, llegué a las 8 de la noche a mi casa después de salir 6:30 de la mañana, que dejé a mi chiquita en el colegio, me fui al hospital, me fui al consultorio y llegás con esto y vos decís, ni siquiera puedo dormir caliente, porque entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Apagar la calefacción después de trabajar todo el día? Me parece una situación terrible. Si yo siento que no la puedo pagar, no me puedo ni siquiera imaginar cómo se debe sentir aquella gente. No, y está muy bien que vos, como bien decía Mariano, lo expusiste, ¿no? Porque otro diga, bueno, me lo banco, lo pago, pero me parece que ahí hay una condición muy necesaria para este momento que vive la Argentina de solidaridad, ¿no? Exactamente. De solidaridad. Juntarnos. Así que, bueno, Alejandra, esperemos que encuentres algún tipo también de solución. Me parece que frente a los reclamos que crecen, el gobierno va a tener que dar algún tipo de solución, ¿no? Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias, y gracias ojalá por que exponer. sirva. Sí, gracias por exponer. ¿Cuánto le llegó a usted o hay que preguntarle a Malena? Hay que preguntarle a Malena, pero todavía no llegó. No llegó. No, todavía no llegó. Ahora, a mí me parece que el dato más significativo... Ahora, esto a ustedes les Es que- pasará cuando recorren el Sí, interior. claro. La desesperación de la gente... El dato más significativo que encontrás es que lo que en realidad contó es que estudió 6 años como médica y gana de sueldo en el hospital lo que tiene que pagar de gas. Digo, para que entendamos claramente de lo que estamos hablando de trabajar para pagar el gas. ¿Mm? Solamente el gas, Y- después las otras tarifas ni hablemos. Y a mí me da la sensación que hay un problema muy serio de desconocimiento. Esto de vamos probando sobre la marcha tiene que ver con lo que te decía al principio, esta idea de que se entra al quirófano, hay que resolver como sea y entonces se rompe todo en el camino. Los contratos de servicios públicos tienen dos variables, una variable que es la duración y otra variable que es el precio. El gobierno resolvió en precio todo, en la eliminación del subsidio, y en precio resolvió lo que es la cuenta de amortización de las empresas de servicios públicos. El vector, la variable duración, que nosotros le ofrecimos desde el Congreso, generar una comisión en la que oposición y oficialismo juntos revisáramos sector por sector, cuadro por cuadro, para proteger a los sectores más vulnerables. Porque además los límites de la tarifa social, comparados con la realidad, también son complejos. Sí. Cuando vos vas a un barrio y te encontrás con un matrimonio que tienen 2 jubilaciones, que tienen una casita que construyeron hace 40 años cuando los dos laburaban, esos matrimonios de Tano que vemos en Martín Coronado, que vemos en Sí. Pacheco, que vemos en el Gran Buenos Aires, a ellos no les alcanza la tarifa social. Porque en realidad el tipo de construcción de la vivienda, que es el esfuerzo de 40 años de vida.
Total. Ahora, diputado, total. usted ha hecho un culto de la gobernabilidad, o sea, se ha puesto en ese lugar. Nosotros queremos otorgarle al gobierno Cambiemos gobernabilidad. ¿Hasta dónde uno puede poner en el lugar de la gobernabilidad y no límites a este tipo de situaciones que son tan injustas para la gente? Es que en este tema nosotros nos paramos con mucha firmeza contra el gobierno, presentamos la ley de suspensión de tarifas, de aumento de tarifas, que la presentó la presidenta de la comisión. Presentamos además varias medidas cautelares. Pongo otro ejemplo. El aumento se hizo sin mirar las condiciones de regiones, de regiones, exactamente, de temperatura de las regiones. Temperatura de lo que pasa en el sur a lo que pasa en otras regiones. Necochea, Sí, Tandil, no es lo mismo Ushuaia que del Santiago Plata del y Estero. Miramar. Eso lo plantó, tienen lo planteó acá Graciela Camaño. Exactamente. Bueno, Graciela Camaño lo planteó acá. nosotros hicimos un planteo, la empresa rechazó nuestro planteo, la justicia en principio hizo lugar, anunciaron que iban a hacer la corrección, después no la hicieron, tuvimos que volver a hacer el planteo. Cuando amenazamos con denunciar, porque hay un incumplimiento de los deberes de funcionarios, anunciaron anteayer que iban a hacer la corrección. Pero no lo han Ahora, hecho. el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que volvemos a lo mismo, es parche sobre parche. Pero ¿por qué la justicia, digamos? Porque si lo que debería resolverse es políticamente esto, no tener que recaer en un tercer poder. Mire, Comprende obviamente lo que le estoy diciendo, ¿no? hay dos miradas de país distinto o varias miradas de país. Nosotros tenemos una mirada país que la expresamos con nuestras diferencias en la elección del 25 de Claro, octubre. sí. Así como no avalábamos, y lo planteamos, la corrupción desde el Estado, tampoco avalábamos ni avalamos el ajuste desde el Estado. Y me parece que en ese sentido lo que debe haber es un gran acuerdo para fijarle además de nuevo un sistema de control a lo que son las empresas de servicios públicos. Hoy, en un país que pretende ser república, todavía siguen intervenidos los entes reguladores. Claro. En la peor época del menemismo, la oposición tenía la representación para el control de los entes reguladores. Hoy no la tiene. Ahora, Sergio, es ineficiencia del gobierno, no saben dónde están parados y como Yo dijeron creo vamos que el haciendo, gobierno o es una tiene- cuestión ideológica, decir, le tenemos que dar el aumento a las empresas porque venían perdiendo guita y no El importa. gobierno tiene una convicción ideológica Claro. que es la defensa de las grandes empresas. Por eso, esta ley PYME que tratamos ayer se empezó a discutir junto con la doble indemnización. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Sí, pero sí, yo sí, estuve sí, acá. Me acuerdo Acá perfectamente. Digamos, lo dijo, sí. Y hoy, digamos, pareciera gracioso. El primer artículo de la ley, o el primer capítulo de la ley, prevé 9.000 hasta 9.000 pesos de repro, de programa, digamos, del programa del recuperación. Ministerio de Trabajo de reconversión productiva para mantener empleos. Porque en realidad estaba atado en ese momento a los despidos. Claro. Y sigue estando en el, Sí, sí. en el proyecto de ley. Si no hay despidos, en teoría, ¿para No qué hay hace repro. falta aumentar el repro Claro. a 1,5 veces el salario mínimo vital y móvil? Y después, temas que tienen que ver con los casi 40.000 millones de pesos que hoy le están sacando de las manos de diferente manera a las pymes y que influyen en la falta de actividad económica. Ahora, hoy el gobierno se apropió de esta ley que fue una iniciativa. Bienvenido. Dijo el ministro bienvenido. Ibarra, Si el el segundo gobierno- semestre comienza con una ley PYME que ponemos en marcha. Lo primero que le aconsejaría al ministro Ibarra es que se entere que por ahora hay una media sanción. Claro. Que necesitamos que el Senado la haga ley. No arrancó con una ley, arrancó con media ley. Ya hoy se apropiaron. Pero al margen de eso, bienvenido. Mire, si el gobierno entiende que tiene que dejar de defender a las grandes empresas para defender a los 600.000 empresarios pyme de la Argentina, que son los que generan 8 de cada 10 puestos de trabajo, ojalá que se apropien de la idea y que la lleven adelante. A mí no me molesta. Yo no voy a hacer una pelea de derechos de autor por una ley. Yo lo que quiero es que la gente viva mejor. Quiero que el empresario pyme pague el IVA cada 90 días, porque hoy los grandes supermercados se financian y el Estado se financia con la plata del pequeño y mediano empresario. Quiero que se devuelva lo que han sido las retenciones técnicas de saldos técnicos, que es plata que la AFIP se apropió de las pequeñas y medianas empresas. Quiero que no se pague más ganancia mínima presunta, como dice la ley, porque le presume el Estado cuánto va a ganar. Eso se deja de pagar. Sergio, Quiero además, Gustavo, Sí. y esto es muy importante, que miremos la cadena de valor en la Argentina. Por eso el consejo, porque en realidad hay dos temas que mirar. sí. El primero que tiene que ver con
con las capacidades. Hoy visité en Pedro Luro, en el partido de Villarino, una empresa familiar metalmecánica, que además tenía una gran noticia. Ayer también le dimos media sanción a la ley que promueve para la industria automotriz, autopartista y metalmecánica, incluye a la maquinaria agrícola. Y me decía, nuestro mayor problema hoy es poder exportar, pero no porque no tengamos capacidad. Tengo pedido de Paraguay, tengo pedido de Estados Unidos. No tengo la capacidad logística y de gestión y el Estado me pone trabas en lugar de facilitarme. Ese es un tema, ayudar al pequeño y a mediano a exportar. Pero la segunda y la más importante, controlar la cadena de valor. Claro. Que nunca se ha controlado en Argentina, hace poquitos días fui a una granja en 25 de mayo. La docena de huevos, tal como la vemos en el supermercado, sale a 10 pesos. Nosotros vamos al supermercado y se vende a 42 pesos. Sí. La pregunta es, ¿quién le está afanando en el medio 30 pesos? A Lucas, el que tiene la granja de huevos, y a la señora que va a comprar los huevos al supermercado. Claro. Bueno, eso nunca se ha podido resolver en la Argentina. Bueno, la gran incógnita. Pero tenemos que mirar, porque mucho es el negocio financiero. Total. Mucho es la intermediación financiera. ¿Pero eso por qué? Porque el empresario pyme no tiene crédito. Ahora, y tampoco si hoy porque paga 40 puntos de tasa de interés. Claro, pero tampoco hay un control por parte del Estado. Absolutamente. Ahora, Sergio, digo, este segundo semestre que el gobierno presentó como la solución para todos los problemas y la lluvia de dólares, ¿cómo lo percibe usted? La realidad, ¿qué es lo que demuestra? Más allá del relato del gobierno. Mire, yo quiero que a la Argentina le vaya bien, bueno, pero para que nos vaya bien necesitamos poner la plata en el bolsillo del que la gasta. La Argentina tiene 86 puntos de su Producto Bruto, que es mercado interno. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que el pequeño comerciante, ese que levanta la persiana todos los días a las 7 de la mañana, que el trabajador asalariado, que el beneficiario de un programa social, que el pequeño y mediano empresario son los que mueven, los que hacen circular por las venas de nuestra economía la sangre, los que nos dan vitalidad. Ese sector estos 6 meses ha sido postergado. Y si no hay medidas de mejora de la asignación universal para recuperar lo que perdió contra la inflación y contra la devaluación, si no hay medidas de mejora de la jubilación mínima para mejorar el poder adquisitivo de los 4 millones de jubilados que no están incluidos en la ley de reparación de juicios, pero que son los que más consumen, porque son los que más volumen representan en términos de la inversión del Estado, lo que vamos a tener es un problema de dinámica de nuestra economía. Algunos dicen, bueno, la economía tiene que tener paz. Sí, o enfriar la economía. Los cementerios también tienen paz. O no hay enfriar la vida. economía, dicen, ¿no? Enfriar la economía. Enfriar la economía. ¿A qué costo? Porque digo, ¿a qué costo se reduce la inflación como el gobierno está dice, bárbaro? Ojalá baje la inflación todo, pero ¿a qué costo? Terminando el mercado de consumo interno como ha tenido la Argentina siempre. Por eso el otro tema que está planteado en la ley, el tema de proteger a las pymes de las importaciones indiscriminadas. El primer trimestre de la Argentina por primera vez tuvo mayor nivel de importaciones industriales que de primarios. ¿Esto qué significa? Que se importaron más productos fabricados que productos primarios para fabricación. Hoy hablaba con... Esto puede matar la industria. Hoy hablaba con algunos productores de la región del Valle, de Río Negro, que se acercaron hasta Villarino para plantearme algunas dificultades. Usted sabe que estamos teniendo importación de cítricos. Sí, bueno, se quejan en Entre Ríos, se están quejando bárbaro. Yo lo que digo es... La Federación Agraria se quejó el otro día por el tema de los chanchos que están importando. Perdimos además algunas producciones en esas importaciones. Y lo que digo es, el Estado obviamente que tiene que generar mecanismos que por competencia, de alguna manera, mejoren precios, pero también tiene que generar mecanismos de protección para el que lleva adelante con su tarea, no solamente su trabajo, sino el de los demás. Pero en este sentido hay un tema que es central, que es lo que está haciendo ahora Macri en Chile. Digo, este viraje hacia la Alianza del Pacífico, porque esto es lo que está usted en este momento especificando. Sí, a mí me parece que la Argentina debe comprender que su lugar es el Mercosur y que en todo caso la negociación es por bloques con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico,
es Mercosur nuestra casa por una cuestión central. Primero, de complementariedad de las economías. Fíjese, hablamos de la ley del sector autopartista que ayer Sí. impulsó el bloque justicialista y que acompañamos todos. Esa ley tiene una mirada puesta en el Innovar Auto de Brasil. En realidad lo que estamos haciendo es 4 años después, y en esto también sería bueno que algunos hagan autocrítica, porque ayer levantaban la mano y hace 2 años cuando lo planteamos, nos miraban de reojo y decían que no hacía falta. Entonces me parece muy importante entender que Brasil nos ganó 4 años. ¿Y sabés quién perdió? El autopartista del Gran Córdoba, del Gran Rosario, de General Pacheco, de Zárate. Perdieron los que tenían la posibilidad de competir. En muchos casos, muchos se nos fueron a Brasil. Sergio, ¿van a impulsar este proyecto que tiene Facundo Moyano, que ha comentado aquí varias veces, el tema del famoso impuesto a las ganancias, de subir? El de ¿O es 60 otro tema, 63.000 63.000 pesos? Sí. Otro A ver, tema que no se habló más, y ganancias. En lo bueno y lo malo se van algunas cosas. Digamos, pongamos lo bueno. Vos recordarás que nosotros exigimos que el aguinaldo Sí. a los trabajadores que no estaban alcanzados por el beneficio o por el impuesto de los bienes personales, no se les cobrara impuesto a las ganancias en el aguinaldo. Si Dios quiere, en las liquidaciones de salarios, muchos trabajadores argentinos van a sentir que no les descuentan por primera vez el impuesto a las ganancias. ¿A qué aspiramos? A que a la vuelta del receso de 10 días por el 9 de julio, por la independencia, digamos, que hace que el Congreso sesione en Tucumán, podamos debatir estos temas que son de la agenda de todos los días de la gente. Jubilados, asignación universal, ganancias, la agenda de la Argentina de a pie. Hay una sensación como que el gobierno de Macri gobierna para los ricos y que se olvidó... Es que en realidad, si tenés que pelear 7 meses contra el gobierno para conseguir que te hagan el descuento del impuesto al cheque en las micro y pequeñas empresas, como estamos planteando en la ley, y a la minería le sacaron de un plumazo las retenciones, digamos, a las pruebas me remito, al gobierno le preocupan más las grandes empresas que la pequeña y mediana empresa. Al gobierno, digamos, evidentemente le interesa más quedar bien con los sectores de la economía financiera que con los sectores de la economía real. Ahora hay, hoy por hoy en la Argentina, una dispersión de la oposición. Usted, lo marcan las encuestas, es el dirigente político con mejor imagen positiva, mejor posicionado para el año que viene, pero está usted, ¿va a hacer alianza con Stolbizer? ¿Está trabajando junto con Stolbizer? ¿Me deja tomar el agua? Se quedó con la copa en la mano, ¿eh? Tenemos Después de la pausa hacemos la entrevista tranquilo con De Petri, le digo a mi productor que está un poquito nervioso. Tenemos un acuerdo de trabajo parlamentario. Sí. El lunes, además, vamos a hacer en Mar del Plata una presentación para la segunda mitad del año. Yo creo que este es el tiempo, Gustavo, de hacer acuerdos sobre una base de agenda. Yo, por ejemplo, con algunos diputados del Frente para la Victoria he avanzado en los últimos días en una ley que le vuelve a subir los impuestos que le había bajado Caballo a la Coca-Cola y le baja los impuestos a los productores de limón, de azúcar, de tabaco de las economías regionales. O sea, vamos a volver a poner la balanza en equilibrio. Pero digo, ¿hay la posibilidad me parece que de conjunción con el peronismo? Porque esta es la pregunta. Igual digo. el peronismo y Sí. Stolbizer es medio raro, digamos, es como una mezcla extraña sería. Margarita representa mucho del campo nacional y popular. Puede gustarnos o no, digamos, su posición respecto de algún tema. El peronismo. Pero básicamente. en términos de valores, Margarita es una voz del progresismo en la Argentina y creo que tiene sus méritos y además el mayor mérito que tiene es que vive como dice. Y para mí ese es un valor hoy en la Argentina. Pero digo, con el peronismo, con sectores, usted acaba de decir, de Frente para la Mire, Victoria, ¿hay mire, posibilidades la Sotan y yo estamos hoy, digamos, pensando en la discusión respecto del sello partidario. Nos preocupa más hoy discutir una agenda vinculada al tema PYME, al tema cuentas de las provincias. Vamos a hacer seguramente en los próximos 30 días un encuentro nacional liderado por José Manuel, por Roberto Labaña de UNA. Obviamente que nuestro corazoncito peronista lo tenemos, es claro, no lo ocultamos. Mañana
firmamos el acuerdo de integración a UNA definitivamente con el desarrollismo. Hoy y hubo creemos incluso representantes de su sector en el acto en la Quinta de San Vicente. Yo estaba a también. 1000 kilómetros, ¿eh? Bueno, Yo estaba a pero 1000 kilómetros. Física y políticamente, porque con muchos me siento a 1000 kilómetros, y eso también hay que discutirlo. ¿Qué país queremos? No se trata de amontonar dirigentes, No, obvio. se trata de discutir cuál es el rol del Estado, cuál es nuestro rol de cara a América Latina, cuál es nuestro rol de cara al mundo. ¿Qué vamos a hacer a 200 años del nacimiento de nuestra patria con la Se habla pobreza? muy poco, ¿eh? Se habla Con muy la poco del pobreza. bicentenario en la ¿Piensa Argentina. que hay una persecución a la expresidenta? Mire, a mí me parece que en todo caso lo que hay es una constante instalación sobre la agenda judicial que termina escondiendo esto que estábamos viendo hace un ratito. Ahora, usted me pregunta a mí, yo quiero que todo argentino esté a derecho y que si cometió un delito por corrupción, pague y devuelva la plata que se robó. Por eso la ley de extinción de dominio, que el Congreso le dio media sanción. Pero lo que no quiero es que eso sea la excusa para ocultar los tarifazos, las pérdidas de empleo, los comedores creciendo en cantidad de personas. Hay dos agendas en la Argentina. Y lo que tenemos que tener es el coraje de discutir con la misma intensidad las dos agendas. Pero Que una concretamente le decía, hay No, una le vuelvo a persecución a la repetir. expresidenta porque Mire, digo, es todo lindo. ayer hablaba con algunos, una diputada de nuestro bloque me decía, tenés que salir a decir que a vos te entraron sin orden judicial a tu casa con un agente de inteligencia. Digamos, y la verdad es que yo del pasado no quiero discutir. Porque me parece que nos vamos enterrando en las discusiones del pasado desde que nacimos. Ahora, Sergio, también en esta línea, ¿no hay en este momento de la Argentina, digo para todos, uno que viene hace 40 años laburando en esto, veo que en este momento hay como muchos sectores del gobierno que están alimentando revanchismo, hay ciertos sectores muy cargados de odio, de venganza también, y hay como una politización permanente de la justicia. Es como que la política se ha metido en la justicia, que no es bueno para nadie. A usted también le ha tocado, a usted también lo han llamado narcotraficante. Supongo que no le debe caer nada bien Sí. cuando le ponen un yo mote le recordaría de que arrancó con una operación de Bernie Milani, la historia esa del mail trucho que me acusó de narcotraficante. Lo que digo es, para hablar de algunas cosas hay que tener coherencia mirando para atrás. Porque con una tapa de una revista que editaba un señor que ahora está escondido y una denuncia de una abogada que trabajaba para un candidato a intendente del Frente para la Victoria, a mí me armaron una causa. Le aclaro que me hicieron un favor porque me investigaron de punta a punta durante 2 años todo mi patrimonio. No, pues después Carrió insiste. Entonces, Carrió insiste con... Está bien, pero ¿sabe lo que pasa? El problema es ese. El problema es que algunos alimentaron esa dinámica y ahora se les volvió en contra. Bueno, Sergio, muchas gracias. No, la por verdad que ha favor. sido muy interesante. Ha venido, le agradezco que haya estado porque acaba de llegar al aeroparque de Encima una jornada está- larga, ¿no? Sí. Pero bueno, le agradezco. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Sergio Massa, lo decíamos, es en este momento el dirigente político con mejor imagen positiva de la Argentina y el que mejor posicionado está para las elecciones del año próximo. ¿Va a ser candidato? ¿Cómo? El año que viene. Pero va a ¿cómo ser? está, Gustavo? ¿Va a ser candidato el Mire, año la que verdad viene? es que no lo tengo por ahora en la cabeza. Pero está de recorrida permanente. No abandona la posibilidad Todo lo de que ser sea candidato a presidente hablar con en las un pymes. momento. Estuve en Merlo Sí. con gente de microempresa que fabrican mates, estuve con fabricantes de escobas, estuve con fabricantes de plástico en caseros. Todo lo que sea Muy bien. ayudar a los que generan trabajo y ayudar a los que trabajan me va a tener a mí al lado comprometido. Gracias, Sergio, muy No, amable. por favor. Sergio Massa pasó esta noche. Enseguidita, tras la pausa, nos vamos a conversar con Edgardo de Petri. Mañana regresa Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo vive hoy el Frente para la Victoria, lo que ayer denunció la expresidenta como una persecución política y judicial? Se fue el movimiento Evita. Vamos a hablar enseguida de todos estos temas con Edgardo de Petri aquí en Minuto 1.